mira esto, hermano mío. ¿Tú te amas? Te pregunto. ¿A ti te amas? Si tú tienes ese deseo, te estás amando a ti mismo. Un 23 de noviembre, exactamente el día de mi cumpleaños, fue el primer servicio que dimos como misión. Y después de que lo tuvimos casi 3 años como misión, entonces decidimos que se volviera iglesia. Al pastor lo conocimos en que vino a efectuar una campaña en la primera iglesia. Entonces a él le hablamos de que si podía venir a efectuar una campaña, siendo él el orador. Después de que pasó cierto tiempo, lo fuimos a ver a Belice y él nos dijo que estaba orando por Mérida. Y entonces nosotros le dijimos que si quería venir a pastorear la segunda, pero que todavía no estaba organizada. No teníamos terreno, no teníamos nada. Mi mamá, con la ilusión de llegar a tener una segunda iglesia, ella empezó a ahorrar y con 2,000 pesos compramos un terreno por ahí, por el campo de pelota, por el campo, y ahí se empezó a edificar y eso fue lo que le mostramos al pastor en un viaje que dio acá a Mérida. Le dijimos que eso teníamos y él dijo que era un terreno muy chico, que él quería llegar, si él viniera como pastor aquí, tener una iglesia grande, porque pues la ciudad ameritaba también tener una iglesia mayor. Hay que tener en cuenta que para que pudiéramos traer al pastor Alberto Páez, la iglesia al surgir tenía que surgir como una iglesia de sostén propio, porque de lo contrario, si no era así, no podíamos traer al hermano Alberto. El distrito nos tenía que poner un pastor. Pues quedamos en aquello de que pudiera ser que viniera a pastorear la segunda. Cuando se organizó el 22 de septiembre del 85, la segunda iglesia ya se organizó como iglesia. Ese día era domingo. Nos reunimos en la tarde en casa de la hermana Chelina Figueroa y ahí empezamos a ver cuánto podíamos dar para sostener a un pastor, cuánto de diezmo podíamos dar todos los 15 miembros que habíamos salido de la primera. Realmente cuando nosotros íbamos a iniciar, no faltan las personas, no sé si por envidia, no lo sé, yo no puedo decir ni criticar ni juzgar a nadie, pero sí decían que nosotros éramos unos ilusos, que porque ese pastor no iba a venir, que nos íbamos a quedar ahí en la segunda iglesia y pues él no iba a venir. Y también empezaron a decir que si él venía, como éramos pocos al iniciar, él se iba a morir de hambre. Sin embargo, los planes del hombre son unos, pero los planes de Dios son otros, porque a pesar que fue una casita rentada al principio y cosas ya usadas y todo para que le hicieran su casa, él estuvo contento, trabajamos juntos muy fuerte, muchas veces visitábamos hasta las 2 de la mañana a un principio. Y la verdad fue algo precioso y Dios ya nos sacó adelante. Hoy Dios le ha premiado su esfuerzo. Se
es que le damos gracias a Dios por nuestro pastor. Algo que yo recuerdo y me es grato recordar a mí en esa noche que llegamos a una casita donde hay pocas cosas, muy sencillas, pero que a mí hasta el día de hoy lo recuerdo con mucha gratitud, mucha satisfacción en mi corazón de la forma en que esa casita estaba. Nosotros veníamos de un lugar, de una iglesia totalmente rural, y la verdad yo sacaba agua en un pozo, yo lavaba en una batea a mano todos los días, y cuando yo llego encuentro una estufa de gas que yo nunca había tenido, que le funcionaba solamente un quemador, y así que yo tenía que empezar de muy temprano a cocinar en ese huequito. Vi una cosa que después me supe que era una lavadora, que yo no sabía para qué se ocupaba, tuve que preguntar para qué servía. Teníamos un refrigerador pequeñito, pero muy útil, fue súper útil. Yo nunca había tenido un refrigerador. Yo abrí el refrigerador y había jamón, había queso, creo que habían unos huevitos. Y yo la verdad yo no conocía el jamón, yo aquí vine a conocer el jamón. Recuerdo que había una mesita pequeñita y 4 sillas, y había un platito con unas frutitas de plástico. En la cocina había un estante de lámina con arroz, frijoles, sopas. Aquí vine a conocer la lenteja y algunos trastecitos en la cocina. Habían 2 camas, todo lo que estaba era usado, pero estaban arregladitas las camas. Había un sillón en la sala de madera con unos cojines gastados pero limpios. Cuando yo ni vengo pensando en ese momento que voy a tener, que tengo o que no tengo. Pero esa experiencia donde yo entro a esa casa y veo todo eso, cosas sencillas, cosas que hermanos habían donado, y ver que nos estaban esperando en una casita así, la verdad hasta el día de hoy yo no lo olvido, de la forma en que los hermanos que nos invitaron y nos trajeron nos recibieron. Me sentí como en un palacio realmente, porque en comparación a donde yo vivía, que tenía que sacar agua de un pozo, lavar a mano y cosas como las que me encuentro, yo dije wow. Y esa experiencia tan bonita no la voy a olvidar nunca, sobre todo que Dios nos trajo a este lugar. Y sé que hubieron personas como la hermana Darly, la mamá de la hermana Anelita y Laurita Jordana, hermanos que dieron cosas para que nosotros pudiéramos venir. Le escribimos al pastor diciéndole que le ofrecíamos. Era el 22 de septiembre, pero él, debido a que acababa de nacer su hijo Sadly, pudo llegar hasta el 9 de diciembre y fue presentado por el hermano Antonio Alvarado el 11 de diciembre, ya como pastor de nuestra segunda iglesia. Cuando iniciamos, bajo de un árbol, antes de hacer el tinglado allí, bajo de un árbol daba yo la escuela dominical, y cuando se podía, bueno, el primer culto fue un aguacero tremendo que hubo allí, y en la casita entonces que había hacia un lado, ahí hicimos el culto. Cuando un día estábamos cortando los palos para hacer el tinglado, estaba yo cortando, y cuando hago así y veo el perro del dueño de la casa, de Jesús, era un Doberman, y lo tenía yo enfrentito, muy bravo. Eso fue la verdad
una bendición de Dios, porque yo hasta con el machete le podía haber dado, pero no era el caso. Me quedé quieto, esperé un rato, y yo pienso que ahí están los ángeles del Señor, dio la media vuelta y se fue. Sí, como todavía era puro principio en esa misión, estaba la casa muy incómoda, estaba muy chiquita, porque en esa casa vivía solamente mi hermano, era soltero, pero que él venía haciendo su cocina de ella, de su muchacho. Ahí poníamos nosotros, yo embrocaba unos bloques y ponía unas maderas que usan los albañiles, muy largas, y ahí sentaba ya los niños. Eran como 35 niños, eran de diferentes edades. Entonces la mesa donde yo ponía mis libros era de estufa de mi hermano. Ahí ponía yo mis libros y sí, estaban bastante incómodos los niños. Había niños de 5, 6 años, había niños de 7, de 8 años. Estuvimos un año en esa casa. Bueno, pues nada más había un niño muy travieso, estaba chiquito, tenía como 4 años, 3 años, Leslie, hijo del pastor. Ahí en la estufa tenía yo mis libros, y él hizo así. Yo solo porque me di cuenta, nada más quité los libros de allá porque no iba a ser un incendio. Pero los niños así son mejor que no, uno que está pendiente de ellos. Gracias a Dios. Algunas de las cosas de las que me puedo acordar cuando comenzó la iglesia es de que pues éramos muy pocos jóvenes. Prácticamente la mayoría de los hermanos eran adultos. Los jóvenes eran mi hermano, mi hermanita y yo. Pero aún en medio de que nos veíamos pocos, había un gran calor humano. Llegamos, nos instalamos en casa de un hermano, el hermano Chucho Canú. Y cuando estábamos allá, nos veíamos y lo que nosotros hacíamos era servir al Señor con todo nuestro corazón, con todo cariño, con todo esfuerzo. Y de repente vimos poco a poco cómo nueva gente se fue integrando, personas cercanas, y fue muy bonito ver el crecimiento de la iglesia y el calor humano que se sentía. Una de las cosas a las que yo me puedo enfocar mucho era el que convivíamos, compartíamos siempre muy juntos, muy unidos. De ahí se dio la situación de que el hermano Alberto Juárez, nuestro pastor, llegara. Tuve la oportunidad de viajar con mi padre para ir por él y venir. Me acuerdo que Sabri venía muy bebé y venía con nosotros en el vehículo y veníamos con un gozo en el corazón porque siempre pensando en lo que Dios podía hacer. Cuando yo llegué a Mérida, un 12 de diciembre de 1985, yo vi a muchos hermanos con el deseo de tener un pastor, de hacer algo y vivir algo que nunca habían vivido. Eran personas para mí de buen corazón, de buena voluntad, muy humildes y deseosos de ganar almas para Cristo. Una noche, gracias a Dios, tocó a mi puerta la hermana Chelina Giordana y ella me invitó a una campaña que iban a proyectar una película ahí cerca, a la vuelta de donde vivía. Y para mí fue impactante porque nunca había pasado eso. Cuando abrí la puerta y vi a la hermana, su rostro y su personalidad, sentí como que una luz brillaba para mí, había algo. Y yo con tanta sinceridad y con tanto anhelo le dije sí voy, sin pensar que mi hijo, uno de mis hijos tenía bronquitis, tenía calentura, ya tenía como 2-3 días muy enfermo y obviamente que no lo debería sacar al sereno. Pero yo en la noche me desesperé y busqué la forma y llegué a ese lugar, a la campaña. Dios tiene su tiempo, porque yo no sabía, no me imaginaba
lo que iba a suceder esa noche, esa primera noche. Llegué y vi la película. Fue la película El Infierno, que sí me impactó. Y en esa noche, después de la película, yo recuerdo que lo único que anhelaba yo es la salvación de mi alma. Yo no me quería perder, no me quiero perder. Y estando enfermo, mi hijo muy malo, lo llevé. Yo recuerdo que cuando terminó la película, yo hablé a nuestro Dios vivo, sin saber esa dimensión de decir el Dios vivo. Yo nomás le dije, Dios, así como algo simple, Dios, si tú eres el Dios que me inculcaron mis padres, sana a mi hijo, le dije. Y si lo sanas, yo te voy a servir. Yo condicioné a Dios sin saber. Y Él es tan bueno, tan bondadoso, que esa noche no vi el milagro ahí. Pero después, cuando empezaron los cantos, después de la película, por primera vez cerré los ojos. Por primera vez cerré los ojos para hablar con ese Dios. Y yo empecé a alabarlo, pero fue algo tan impactante que empecé a sentir su presencia por primera vez. Y yo no sabía lo que cantaba, yo nada más repetía lo que el hermano Lozano iba cantando, yo lo repetía. Pero sentí alrededor de mí una presencia hermosa, una presencia que me hacía llorar. Eran lágrimas, lágrimas, lágrimas que no sabía yo de dónde salían. Fue algo tan hermoso esa primera noche que tenía convicción, porque cuando fui y regresé a la casa tenía mucha paz. Yo entré cantando, yo siento gozo en mi alma, yo siento gozo en mi alma y en mi ser. Y con ese gozo yo entré y atendí a mi esposo, aunque él estaba enojado, no me hablaba, pero yo entré y acosté a mi hijo en la cama y nuevamente me hinqué y nuevamente le dije, Dios, si tú me has escuchado y eres el Dios que me inculcaron mis padres, sana a mi hijo y yo te prometo servirte. Y esas palabras yo las decía porque tenía temor, porque yo era muy religiosa, muy católica, y para mí la religión era la única, la verdadera. Por eso eran esas palabras, porque mi madre me había inculcado un Dios. Entonces cuando llegué yo acosté a mi hijo en la cama y me levanté, solo eso dije, no sabía orar. Cuando me levanté algo impresionante pasó, un milagro en Javier. Empezó a sudar de una forma exagerada, que se le empapó toda su ropa, mojada, pesaba de sudor, un sudor tibio. Y recuerdo que lo cambié, lo talqué otra vez y lo acosté a dormir. Y yo me olvidé a otro día de lo que le había pedido a Dios y me olvidé de que mi hijo estaba enfermo, porque él amaneció sano. Creo que recordé eso hasta los 15 días, porque yo seguí yendo. Fueron varios días de campaña y ya se estableció allí una misión y yo seguí yendo a esa misión, aunque yo iba como que a escondidas hay veces, pero yo iba y me quitaba antes de la última oración para no entretenerme, para no tardar y no tener problemas. Sin embargo, por ahí de los 15 días yo recordé lo que le había prometido a mi padre y yo recordé y vi el milagro que hizo en Javier. Y de ahí en adelante hubo una obra interior en mí, de no dudar, de creer que Jesucristo lo puede todo. A mí me empezaron a visitar los hermanos Lozano. Me empezaron a visitar, pero me visitaban de una forma casi social, porque no iban tanto a evangelizarme, no iban tanto a darme ninguna doctrina. Simplemente me preguntaban cómo estoy, cómo he pasado, qué, y listo. Era algo muy, muy hermoso lo que yo había buscado, que alguien, ¿no? Una familia o alguien que se acercara a mí como un apoyo moral, espiritual. Gracias a Dios, ellos nunca me dejaron, ellos semana con semana me visitaban.
yo me empecé a desesperar porque el pastor no llegaba y yo le decía a ellos, hermanos, yo quiero bautizarme, ¿cuándo me bautizan? Y el hermano Lozano le daba risa y me decía, espere un poquito, tenga paciencia, que venga el pastor. Yo le decía, no hermano, pero si Cristo viene antes, y si yo muero antes y Cristo viene, yo no me he bautizado. Dice la palabra que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo ya creí, le digo, pero no he sido bautizada. Y ellos les daba risa y me decían, espérese que venga el pastor. Recuerdo que cuando fueron a buscar al pastor había un grupo algo regular en ese lugar. Llevamos bocadillos, platillos, hicimos un devocional de agradecimiento. Yo, aunque no entendía mucho lo espiritual, sentí el ánimo que el pastor con su esposa, con sus hijos, o sea, como esposos venían con una misión. Yo lo sentí, yo lo vi, porque no se hablaba de otra cosa. Lo primero que vi era que el pastor hablaba mucho del ayuno, de la búsqueda personal con Dios. No es que nos enseñara tanto a ayunar, sino su ejemplo a mí me motivó. Fue más impactante cuando él dijo, hay necesidad de un terreno grande y me voy a meter a estar en ayuno y oración. Recuerdo, no sé si fueron 5 o una semana, creo que fue una semana que se metió en la oración y ayuno en su casa, y nosotros lo apoyábamos orando por él. Y recuerdo que cuando él nos volvió a ver en la iglesia, en la misión, él dijo, el Señor me mostró esto. Y él habló de unos números que Dios le había mostrado como visión. Y nunca se me va a olvidar que era un 5 y varios ceros. El terreno realmente, cuando llegamos, eran 3 terrenos de a 600 pesos, pero eran en esa época, como le llaman, millones, de 600 millones. O sea que 3 terrenos costaban 1.800 millones. Pero cuando llegamos a ver lo que ni teníamos el dinero, no había, nos trataron muy bien, las familias muy religiosas, había una cruz grande a la puerta, me acuerdo. Y hasta le comenté al pastor, no vamos a decir que somos evangélicos cristianos, porque a lo mejor nos corren, pues vivimos solo eso. Sin embargo, él entró y se identificó como pastor, etc. Nos trataron muy amable. En lugar de 1.800.000, me dijeron que 1,5 millones le iban a dar. Pero eso es una anécdota que solamente Dios y el Espíritu Santo van dirigiendo. Entonces, el primer pago, creo que el Greg Allen, como misionero que era, dio los primeros 500. El segundo pago nos apoyó Roberto Bortman con una parte y la iglesia dio la otra parte. Y el tercer pago se vendió el terreno aquel que teníamos con 12 columnas y se completó para pagar. Fue algo realmente emocionante, expectante, hermoso, cómo Dios va haciendo cosas. Después de estar un poquito más de 1 año y meses en la casa del hermano Chucho, fue que hubo la oportunidad de comprar el terreno donde actualmente estamos. Fue un gran esfuerzo que pues, se hizo, nos apoyó mucho el hermano Allen y Roberto Bortman, y pues la iglesia y la motivación del pastor para que podamos adquirir, eran 3 terrenos. Y realmente fue una bendición adquirirlos, y actualmente está el templo de 2 pisos. Fue una gran odisea realmente allí, puesto que pues le damos gracias a Dios. Vinieron unos grupos de trabajo y testimonio, pero sí también la iglesia se motivó, y muchas veces hasta pensando que podía meter al pastor al bote, porque se pedía material sin tener dinero, estábamos para pagar el tiempo. Dios nos dio la gracia, sobre todo al pastor, con las personas que vendían materiales.
Y la verdad es una bendición servirle a Dios y el compañerismo que hemos tenido en la Segunda Iglesia Nazaret. Así como un año allá en la casita de mi hermano Chucho, ya luego nos pasamos al templo, un tingladito que se hizo, que estaba así como si fuera el templo, porque nomás el techo había nada más y había nada más una mesita y unas sillitas que había, y ahí sentaban los hermanos adultos. Y ahí pasaba yo, entonces ya con los niños, ya tenían sus sillitas y todo, y ya más adelante y estaban los niños más cómodos en un cuartito. Estaban construyendo los americanos en la iglesia, entonces en un cuarto donde estaban construyendo, ahí ponía yo las sillas para los niños y ahí los atendía yo todos los domingos. Entonces después de esto, de atender a los niños, ya luego me entregaron entonces una cierta edad. Los niños ya no estaban todos juntos, entonces había que separarlos, ya entraron otras maestras y ya fue más formal la clase que se les daba. Entonces yo me iba con los niños a atenderlos y los sentábamos en las maderas, en las piedras, como se pudiera. Ahí los atendíamos a ellos y cada domingo yo trabajaba con ellos, trabajé como 24 años con ellos. Ya entraron más maestros, ya con estudios, ya con preparación, pues yo ya me retiré. Les di gracias a Dios por lo que he podido hacer. La llegada mía aquí era para establecer un templo para 600 personas. Eso siempre lo tenía en mi corazón, siempre lo he tenido. No está en mi corazón establecer las iglesias que hemos establecido, además de estas, las otras 6. Pero sí ganar almas para Cristo y tener una iglesia que ame a Dios, que sea sincera, que sea santa verdaderamente. Esa ha sido la idea. La idea se ha venido madurando y profundizando y creciendo en gran manera. Y las cosas que han sucedido revelando la verdad de las cosas, que Dios está en medio de todo eso. Cuando regresé, por ejemplo, cuando vine aquí, por ejemplo, los 3 días de oración y ayuno que tuve que hacer para saber qué terreno comprar, las salidas que hice para conseguir todos estos terrenos que marqué ante Dios en oración y ayuno, ver cómo Dios me dijo qué terreno comprar y la cantidad para comprarla, la manera como Dios nos dio todo y movió a los demás que estamos allí, que eran muy pocos realmente para lo que somos ahora, y que se logró hacer eso. Ha sido una demostración de la gran voluntad de Dios. Esto que vemos, claro que estaba en el corazón mío, en mi mente, no de vanagloria, porque nunca había estado en un templo como este, pero creí, Dios puso eso en mi corazón y es lo que ahora tenemos. Ahora, en ese tiempo yo no pensé ver una casa de oración como la que tenemos. Tenemos una casa de oración de lujo, yo diría así, de lujo. Yo nunca pensé, de veras, vuelvo a repetir, que esa misión, donde no teníamos ni techo, estábamos bajo un árbol primero, donde se inundaba ahí porque era un hueco, un pozo, y se inundaba cada que había lluvias. Ahí no podíamos llevar zapatos de vestir porque se echaban a perder, era lodo. Después se hizo un tingladito de lámina en ese lugar, ahora como estamos, o sea, nunca lo pensé. Aunque no teníamos realmente la imaginación de lo que hoy sería la iglesia, no teníamos la imaginación ni siquiera del terreno donde está hoy la iglesia, que el pastor, estando en oración y todo, Dios le puso que aquí estuviese, y hoy vemos el templo que hay y hoy vemos la iglesia que hay. Yo siempre he dicho que no hay mejor camino que el estar en los caminos de Dios. No hay mejor utilidad que una persona pueda tener que el servirle, que el amarle.
Yo me siento honrado de parte de Dios el que nos haya tomado para ser un grupo el cual haya formado la iglesia. Y hoy pues mucho más me da gusto porque mis hijos pueden ver el ejemplo tanto de mis padres como nuestro para que ellos puedan seguir adelante. Y que cuando nosotros ya no estemos acá, ellos también sean el ejemplo de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Entonces yo creo que lo más hermoso que puede haber es como dice Josué, yo y mi casa serviremos a Dios. Y creo que mientras nuestras generaciones sigan por voluntad de Dios aquí en la tierra, creo que lo más hermoso que puede haber es servir a Dios. Ya en conjunto, ya que el pastor llegó, él pensaba que se hiciera un templo para una congregación de 6 a 700 personas. Efectivamente, el templo que ya tenemos actualmente, muy cómodo y todo, pienso que sí hay ocasiones en que llegamos a más de 500 personas. O sea que la visión la apoyamos y en conjunto hemos trabajado para salir adelante por las almas, sobre todo, más que el propósito del número que queramos tener allá, la salvación de las almas, porque de nuestra iglesia han salido varias iglesias también, porque si no ya tuviéramos mucho más de 600 miembros, tal vez como la iglesia de Concal, Choclán, San Pedro de Chimay, de la segunda de Progreso, en la de Tanlum, en fin, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido grandemente. Yo creo que la iglesia está yendo muy bien, aman al pastor, aún a nosotros como familia, yo sé que nos aman, nos respetan y por lo consiguiente hay un ambiente muy saludable en toda la iglesia. Ahora que se está predicando aún sobre el amor, vemos como la iglesia ya no está tan rígida o algo, sino que podemos abrazarnos con toda confianza, sin mal pensar, sin nada. Hace 6 años que llegué a esta iglesia, me encontraba con algunas dificultades y vi realmente que Dios es real, que Dios es verdadero. Y ahora como veo la iglesia, veo una iglesia madura, veo una iglesia fortalecida, veo una iglesia unida, veo una iglesia que siempre su prioridad es agradar a Dios. Y la primera vez que vine a la iglesia fue un 31 de diciembre en 1994. Y la verdad estoy agradecida con Dios porque algo que Dios estaba tocando a mi familia era el buen ambiente, como niña, ¿no? que creciera en un ambiente sano, de paz. Y fue algo que me llamó la atención cuando vine a la iglesia, o sea, el ambiente, el sentir la paz. Yo no lo entendía, pero yo sé que es Dios, es la hermandad que hay. Y le doy gracias a Dios porque me ha permitido crecer. Yo sé que Dios me ha llamado, no a una religión, sino que me ha llamado a su familia y me ha llamado a crecer en esta casa. Y le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque me permite poder crecer espiritualmente y Dios me da el privilegio además de poder servirle. Si me preguntaran por la iglesia de hoy, yo creo que una iglesia ama a Dios. Esta iglesia ama a Dios, de eso estoy convencido. Esta iglesia ama a Dios. Esta iglesia cree en Dios. Es una iglesia fiel a Dios. Una iglesia que le cree a Dios. Por otra parte, creo que la iglesia actual está madurando y está en una constante, digo yo, transición, por lo que estamos haciendo énfasis en las familias y porque estamos haciendo énfasis en discipulados transformadores. No creo haber alcanzado lo que he visto en mi corazón, en mi mente, respecto a la iglesia, porque para mí yo he visto la iglesia de 600 personas
en fuego, apasionada, fuerte. Creo que la iglesia va a multiplicarse anualmente en cuanto a la ganancia de almas. Creo que posiblemente dentro de unos 5 años nosotros no vamos a tener escuela dominical. Yo creo que de aquí a 5 años lo que vamos a tener son cultos de 500, 600 personas, un culto más otro culto y otro culto. Claro que vamos a tener a otras familias agregadas al trabajo ministerial de la familia pastoral. Creo que vamos a tener hermanos y hermanas que van a trabajar a tiempo completo con nosotros y que vamos a tener que construir posiblemente otro templo mucho más grande. Yo creo que de aquí a 5 años podríamos llegar a ser fácilmente unas 2.500 o 3.000 personas que vamos a tener que congregar aquí, que van a tener que ser unos 5 cultos, digamos, el día domingo, para 600 personas cada culto. Yo me siento bendecido de ser pastor de esta iglesia. Nunca he pensado en que me equivoqué al venir acá. Creo que Dios ha tenido tanta misericordia de mí que me llamó en esa visión ahí en Belice a las 9, 10 de la mañana y lo confirmó al venir aquí. Me dio gente que me ha amado y me ama, y me ha respetado y me respeta, con la cual tenemos casi con toda la congregación una relación de confianza. Yo sé que hay personas que yo no saludo, no me saludan, porque estamos en tantas actividades y todas las cosas, pero me respetan, me aman, me aprecian y consideran que yo soy una persona de confianza en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por los líderes, le doy gracias a Dios por jóvenes, señoritas que son excelentes, niños que son súper espirituales realmente. Y le doy gracias a Dios porque creemos, yo creo, mi familia cree que dentro de 5 años vamos a ser un referente constante para las demás congregaciones por el carácter espiritual de las personas y la cantidad de personas que nos vamos a congregar en este lugar. Deseamos que a toda la congregación Dios la siga bendiciendo, ¿no? Y a las futuras generaciones, como hemos dicho también. Que Dios nos bendiga y nos bendiga a todos. Que todo sea para su honra y su gloria. Gracias Dios, muchas gracias Padre, muchas gracias Hijo, muchas gracias Espíritu Santo. Querida iglesia, les amamos mucho y el verles aquí, ver cómo han cambiado sus vidas, nos hace valorar, nos hace agradecer a Dios por habernos permitido contribuir con algo de nuestro trabajo para lograr todo lo que se ha logrado, para la honra y gloria de nuestro Dios, y bendiciones para todos ustedes, les amamos. Bendigo al Señor porque me da el privilegio de servirle y de estar en esta congregación donde sentimos el amor de nuestros hermanos, de la familia, desde los niños hasta los ancianos. Para mí es una bendición, un privilegio de parte de Dios el estar en esta congregación, ser parte de esta congregación, ser parte de esta familia espiritual. Y me siento agradecida sobre todo con el Señor, con muchos hermanos que para mí son una gran bendición. Realmente la iglesia es mi familia, es en lo que vivo, en lo que pienso, en lo que me ocupo, y gracias a Dios por esta congregación que Dios nos da. Los amo profundamente, y pues yo creo que aquí me van a, yo no sé si en el Choclán o en el Jardín Florido, no sé, pero pues creo que aquí ustedes me van a dejar, aquí me va a guardar el Señor, y esperamos gastar nuestros años aquí con ustedes, echándole ganas y honrando al Señor en toda nuestra manera de vivir.
Y bien, hermanos, pues una vez más, gracias, pero muchas gracias a Dios por su gran misericordia, por hacernos partícipes de sus planes eternos. Y gracias por cada uno de los que se han ido con el Señor y por ustedes que están aquí, que son la iglesia, son una bendición a nosotros como familia pastoral. Que Dios les bendiga grandemente a ustedes y a sus futuras generaciones, tal como Dios lo promete en su santa palabra, y que podamos seguir disfrutando todos los años que Dios nos dará por delante. Que Dios les bendiga ahora y siempre por todos los siglos. Amén.